Buenas tardes con todos presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Costa, efecto de llevar a cabo la audiencia programada con relación al expediente 33-2020, cuaderno 28. Razón, especialista de audio brinda razón si todas las partes han sido válidamente notificadas, hay escritos pendientes, asimismo de cuenta de qué trata la presente. Sí, conforme, señor magistrado. Para la presente diligencia han sido debidamente notificados en la sesión del 21 de julio del presente año para su concurrencia de las partes. Asimismo, conforme se tiene del acta anterior, se han debatido respecto, un momento por favor, el requerimiento formulado por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra, donde se acordó trasladar a las partes, y se había concluido con ello, señor magistrado. Ya, Sí, creo que se trataba de una improcedencia de acción, ¿no? sí, respecto a una improcedencia de acción presentada por la Ya, defensa. ya, falta ahí que emitir resolución. Sí, por lo que se tiene en el acta, se acordó traslado, ha habido debate Bien, ok, y falta emitir resolución. Vamos a hacer un receso para revisión de previo de los actuados, emitir la resolución correspondiente. Ok, receso. A ver, resolución número 32. Estamos hoy día en Lima, 30 de julio del año 2025. Autos vistos y oídos en materia de control judicial, la excepción de prescripción de la... No, la excepción de improcedencia de acción. Improcedencia de acción planteada por el abogado Erwin Sicha Pérez, la representación del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en los seguidos en su contra por la presunta comisión de delito de colusión simple en agravio del Estado, así como lo expuesto por las partes en audiencia. Interviene el juez Víctor Alberto Acosta Costa. ¿Qué consideran? Primero, pedido de excepción de improcedencia. Técnica del artículo 139, número 14 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con el artículo 350, número 1, literal B del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 6 del mismo cuerpo normativo, ha planteado excepción de improcedencia de acción. Sustentada en la audiencia de la siguiente manera. La técnica de excepción para su análisis, procedencia y finalidad debe limitarse al factum planteado por el representante del Ministerio Público. No obstante, indica que se debe considerar que los instrumentos normativos no son objeto de prueba y pueden ser incluidos en el análisis de una imputación planteada por el titular de la acción penal. Es decir, el Ministerio sostiene que desde un punto de vista normativo se tiene una función, el juez y las defensas, si sea el caso, pueden analizar si eso tiene asidero jurídico, puesto que la norma no es objeto de prueba. En tal sentido, la defensa alega que ha reclamado desde el control formal que se le precise cuál sería la competencia con la que habría intervenido, el señor Martín Vizcarra en el proceso de contratación pública. Considera que no se realizaron esas precisiones en la imputación planteada y no aparece la función con la que el acusado había intervenido en el proceso de contratación pública vinculada a Lomas de Hilo, los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013. Tampoco aparece cuál sería la función con la que habría intervenido el señor Martín Vizcarra los días 28 y 29 de noviembre en el caso del Hospital de Moquegua. En consecuencia, detalla que en la sentencia de casación 1648-2019 de 31 de agosto de 2021, la Corte Suprema ha señalado que el acuerdo colusorio sea entre el agente oficial competente y el extraneus. De igual manera, en el recurso de unidad número 207-2019, también se señaló que el delito de colusión exige un concierto colusorio del funcionario público competente con un tercero. En el mismo sentido, en la sentencia de casación también se señaló que la concertación, de acuerdo con su contenido temático, semántico, implica un acuerdo sobre algo entre dos o más personas y que para su configuración se requiere la bilateralidad entre él o los funcionarios
servidores públicos favorecidos por ellos. Es decir, considera como posición consolidada en la Corte Suprema que no solo se necesita que la imputación se precise la condición de funcionario público del imputado, sino que es necesario que para la configuración del delito de colusión que se precise cuál es la competencia con la que se interviene en el proceso de contratación pública. En este caso, según la defensa, el Ministerio Público en el control formal dijo que el señor Vizcarra participó suscribiendo el convenio de la UNOPS, pero eso no es lo que se le imputa. Lo que se le imputa es el caso de Lomas de Hilo. Es que entre los días 4, 5, 6 y 6 de noviembre habría concertado con el señor Elar Tejada Moscoso, pero no se señala cuál sería la competencia en la que él tuviese una capacidad para decidir en el marco de un proceso de contratación pública, ya que el proceso de contratación pública consta de 3 fases: actos preparatorios, fase de selección y de ejecución contractual. En relación a los actos preparatorios del caso Lomas de Hilo, señala que sostuvieron a cargo del proyecto especial regional Pasto Grande, unidad ejecutora número 2, con autonomía económica, administrativa, funcional y técnica. Además, el proceso de selección estuvo a cargo de UNOPS, en donde también la etapa de ejecución contractual sostuvo a cargo del proyecto especial regional Pasto Grande. En el caso del Hospital de Moquegua sucede lo mismo, la fase preparatoria estuvo a cargo de las gerencias regionales del gobierno regional de Moquegua. El proceso de selección estuvo a cargo del organismo internacional UNOPS y la ejecución contractual estuvo a cargo de las gerencias regionales de dicha entidad. Es decir, según la defensa, en ningún momento ha intervenido el señor Vizcarra, ni directa ni indirectamente, salvo en la suscripción del convenio que fue dispuesta por el Consejo Regional, donde el señor Vizcarra no podía tomar una decisión distinta y además no constituye un acto preparatorio del proceso de selección. ¿No? En este sentido, al no existir la función o competencia para intervenir en el proceso de contratación pública, no podríamos estar señalando de la existencia de un delito de colusión, en este caso en su modalidad simple. En el caso del Hospital de Moquegua, la defensa alega que el señor Vizcarra en junio de 2013 habría delegado competencias a favor de la directora general de Administración de Salazar con muchísima anterioridad. Y según la Ley de Procedimiento Administrativo General, el funcionario que delega competencias no puede ejercer las competencias delegadas. En ese sentido, al no existir en este caso competencia para intervenir directa o indirectamente en el proceso de contratación pública, el señor Vizcarra no podría ser autor del delito máxime si en este caso intervinieron otros funcionarios y no existe posibilidad jurídica de atribuir una intervención delictual de coautoría. La defensa plantea que el representante del Ministerio Público en el factum tampoco ha precisado si existiría una finalidad defraudatoria, porque se dice que se habría solicitado un beneficio indebido, pero no a la administración pública, sino a los consorcios que participaron en estos procesos de selección. Y en este sentido, no se ha señalado la finalidad defraudatoria, que según la Corte Suprema es el elemento de tendencia interna trascendente necesario para la configuración del delito de colusión. Por todas estas razones, la defensa considera que no existen, desde los hechos atribuidos por el representante del Ministerio Público, los elementos típicos de la estructura del delito de colusión previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal. Como consecuencia de ello, solicita que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción y subsiguientemente se declare el sobreseimiento de la causa a favor del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con la consecuencia de anulación de los antecedentes generados en este proceso. En su segunda intervención, la defensa técnica indicó que lo señalado por el representante del Ministerio Público son actos generalizados e impertinentes porque no están ante una falta técnica o administrativa, sino que lo que se está discutiendo es la viabilidad de una imputación penal, que está frente a una conducta que debe ser típica de jurídico culpable, no frente a deberes generales como el principio de transparencia, que se está discutiendo que no hay un deber específico incumplido por el acusado. En ese sentido, la defensa técnica concluye que no hay un acto material funcional competente a cargo del señor Vizcarra que les permita sostener que intervino en este proceso y se le puede imputar el delito de colusión en calidad de autor, porque de lo contrario se estaría hablando de él en calidad de extraneus, y eso no es lo que se está imputando, porque también sería típico, con lo que la defensa reitera que no está ante un acto específico ni ante un incumplimiento de su deber específico, está ante supuestas transgresiones al principio de transparencia o a la debida ejecución de su cargo, por lo que la defensa solicita que se declare fundada la excepción de procedencia de acción planteada. Segundo, posición de las partes procesales. Empezamos con la del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público solicitó que se declare infundada la excepción de procedencia de acción por el delito de colusión formulado por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con atención a que, primero, el representante del Ministerio Público indica que la imputación ha sido aclarada en un escrito de unificación para efectos de superar la etapa correspondiente al control formal
y reproduce su requerimiento acusatorio en donde, respecto a Lomas de Hilo, citó que se le atribuye a Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito de colusión simple, pues en su condición de presidente regional de Moquegua en ese entonces, al tener conocimiento de la empresa Obrainsa consorciada con la empresa Staldi, estaban participando como posores de la licitación pública internacional PER/013/87471/1985. Construcción de la línea de conducción número 1, Hawái, Lomas de Hilo y sistema de riego. Primera etapa del proyecto, ampliación de frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua. Solicitó reunirse con el alcalde del Tejada Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que formó el consorcio Obrainsa Staldi, entre los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013. En dicha reunión habrían concertado favorecer al Estado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro, habiéndole brindado información privilegiada. La reunión se llevó a cabo el día 6 de noviembre de 2013 en las oficinas de Obrainsa ubicadas en Emilio Cabeneche, número 225, segundo piso, Torre 1, San Isidro, en horas de la tarde. En dicha reunión, aprovechando y teniendo en cuenta que UNOPS había solicitado al consorcio realizar un reajuste a la propuesta económica presentada inicialmente, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo le manifestó a él, Tejada Moscoso, que debían presentar a la UNOPS una oferta económica que no debía ser mayor a 81 millones de soles, para que de esta manera existiera una recomendación favorable para el otorgamiento de la Buena Pro, que finalmente lo decidía el presidente regional de Moquegua. Situación que ocurrió tanto así que, con fecha 7 de noviembre de 2013, el consorcio Obrainsa Staldi presentó al UNOPS la carta CL001-13/COA, que contenía la nueva oferta económica ajustada por el monto de 80.931.137.34 soles, quebrantando con ello no solo su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo de los gestores, sino también defraudando también indebidamente y neciamente recursos públicos del Estado. Así las cosas, con fecha 25 de noviembre de 2013, la UNOPS comunicó al presidente regional de Moquegua, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante comunicación UNOPS/PER/118878-C, que recomendaba la adjudicación del proceso de licitación pública, ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo a favor del consorcio Obrainsa Staldi, por un monto total de 80.981.137.34 soles. Posteriormente se aprobó la adjudicación de la Buena Pro y se procedió a autorizar la suscripción del contrato 021-2013-GG de fecha 6 de diciembre del año 2013 entre el Gobierno Regional de Moquegua y el Consorcio Astaldi Obrainsa, Consorcio Obrainsa Astaldi, por la ejecución de la mencionada obra que tuvo lugar el 6 de diciembre del 2013. Respecto al Hospital de Moquegua, también reproduce su imputación e indica que se le atribuye a Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor de delito de colusión simple, pues en su condición de presidente regional de Moquegua, al tener conocimiento de la empresa ICSA, asociada con la empresa INCOT, estaba participando como postores en la licitación pública internacional PER 013-87471/1983, elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obras y construcción de obra para el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2, y aprovechando y teniendo en cuenta que la UNOPS había solicitado al consorcio realizar un reajuste a la propuesta económica presentada inicialmente, habría concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza de Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, entre el 28 y 29 de noviembre de 2013, para favorecer al citado consorcio, con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar la adjudicación de la Buena Pro y se firma el contrato, pues existía la posibilidad de que el gobierno regional, a través de su presidente regional, pudiese observar la adjudicación y suscripción del contrato, quebrantando con ellos su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo de los hombres, defraudando con ello también indebidamente y lesivamente los recursos públicos del Estado. Posterior a dicho pacto colusorio, con fecha 18 de diciembre de 2013, se suscribió el contrato 352-2013 entre el gobierno regional y el consorcio hospitalario Moquegua, conformado por ICSA e INCOT, por la ejecución de la obra ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2. En ese sentido, alega que se ha precisado la imputación respecto al delito de colusión, que nada tiene que ver con el delito de cohecho que se está mitigando en otro incidente. Ahora, respecto a la improcedencia de acción, la cual tiene dos vertientes: la primera, que el hecho no constituya delito, y la segunda, que el hecho no sea justiciable penalmente. En este caso, según el Ministerio Público, la defensa técnica ha cuestionado que el hecho no constituye delito, enfocándose en la tipicidad. Respecto al deber funcionarial o competencia funcional,
en los procesos de licitación internacional llevados a cabo en Lomas de Hilo y concuerda con la casación 1626-2018 San Martín, que ha sido citada por la defensa técnica, considera que la concertación de acuerdo en su contenido semántico implica siempre un acuerdo entre dos o más personas y para su confirmación requiere bilateralidad, es decir, dos intervinientes, un funcionario, un servidor público y un particular extraneus con poder funcional sobre el estado de la contratación. En ese orden de ideas, precisa que el artículo 384 señala que se configura la colusión cuando el funcionario público interviene directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de concertación pública del proceso, coludiéndose con los interesados. Es decir, el funcionario o servidor público podría concertar con un interesado de manera directa o personal, pero también es posible que esa concertación se realice a través de otra persona como intermediado o tercero, que no necesariamente es funcionario público, ya que puede ser también un particular o alguien de confianza. En el caso que nos ocupa, explica que respecto al Lomas de Hilo, se realiza una intervención directa, pues el acusado habría concertado en su condición de presidente regional con el Tejada Mocoso. Perdón. Sin embargo, respecto al hospital de Moquegua, existe una intervención indirecta, pues habría concertado a través de un intermediario, esto es a través de José Manuel Hernández Calderón. Además señala que el acusado era la máxima autoridad del gobierno regional de Moquegua, era titular del pliego del gobierno regional de Moquegua, por lo que tenía condición de funcionario público y tenía capacidad de decisión respecto a la adjudicación de la buena pro, que su intervención en el proceso de contratación fue de norma regular y en el marco permitido por la ley. En consecuencia, el acusado tenía deberes especiales para la licitación pública internacional de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El representante del Ministerio Público señala que cuenta con medios probatorios que acreditan la condición de funcionario. El día 6 de noviembre de 2013 cuenta con la resolución 5002-A 2010-JNE de fecha 23 de diciembre del año 2010 que declara al acusado presidente regional de Moquegua durante los periodos 2011 al 2014. Ahora bien, sobre el deber especial detalla que la ley de gobierno regional recae en el presidente regional y en la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego presupuestal del gobierno regional. Además, en el artículo 21, literal K, se establece como atribución específica del presidente regional celebrar, suscribir en representación con la ejecución y concesión de obras, proyectos de inversión, prestaciones de servicios y además acciones de desarrollo conforme a la ley de materia y solo respecto a aquellos bienes y servicios y o activos cuya titularidad corresponde al gobierno regional. Como lo anotado precisa que el presidente regional tenía la capacidad de suscribir contratos convenios, es decir, además agrega que el ROF 2013, en el artículo 7, señala que la presidencia regional es el órgano ejecutivo y representante legal del gobierno regional de Moquegua. El presidente regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y el titular del pliego presupuestal es responsable de promover el desarrollo de la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de su desarrollo. En el ROP 2013, artículo 8, numeral 11, señala como una de las atribuciones del presidente regional celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución y concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia, solo respecto a aquellos bienes, servicios y o activos cuya titularidad corresponda al gobierno regional. Además, indica que hay dos convenios que el acusado ha suscrito en mérito de los artículos antes señalados. El convenio estos convenios habilitan al presidente regional de Moquegua a que tenga poder de decisión sobre la contratación pública internacional. Respecto al convenio 033-2013, el representante del Ministerio Público detalla que en el punto 3.5 y 3.6 las partes de... Señor magistrado, se está produciendo interrupción, disculpe que le interrumpa. Se está produciendo cierta interrupción por momentos. Ya, a ver. Decía,
Respecto al convenio 033-2013, el representante del Ministerio Público detalla que en el punto 3.5, 3.6 las partes dejan constancia de que todo lo vinculado al convenio, incluidas las transferencias pactadas y las demás obligaciones, compromisos, deberes asumidos, corresponden directa y únicamente a UNOPS y al gobierno regional. No menciona a otra entidad ni a otra área. También considera como aspectos importantes del convenio los puntos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, porque de ello se desprende que en el proceso de licitación es llevado por UNOPS por encargo del gobierno regional, desde la convocatoria hasta el informe de recomendación, para que la aprobación y firma del contrato se lleve a cabo por el gobierno regional. En este sentido, no se señala la participación del proyecto específico. En relación a las etapas del proceso de contratación pública, el Ministerio Público señala que las etapas se han llevado a cabo de acuerdo al convenio y no en base a la ley de contrataciones con el Estado. En este sentido, se detalla que en el punto 5 del apéndice del convenio se establecen las etapas de la convocatoria que se apliquen por sus propias. Una etapa de evaluación y Señor recomendación de la magistrado, adjudicación. disculpe, Si regional constantemente se reacción, produce la interrupción, constantemente se le va la señal. ¿se va la señal? Sí, constantemente, señor magistrado. Sí, señor magistrado, por momentos, o sea, claro, ¿no? Ahora sí, ahora último se está pronunciando un poquito más la interrupción. Anteriormente solamente eran pequeños espacios, pero ahora sí se está notando más la interrupción. Ya, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, voy a intentar salir y volver a ingresar. Si seguimos con esta problemática, ya pensaremos. Bien, parece que ya arreglaron los problemas técnicos. Vamos a seguir dictando resolución. Si hubiera algún otro impasse, procederé a suspender la audiencia para otra fecha. ¿Ok? Señorita especialista, ¿me escucha? Sí, señor magistrado. Todas las partes están en plataforma, señor magistrado. Por favor, me presten atención. Si hubiera algún impasse o de repente hay otro corte, para poder suspender audiencia para otra fecha. ¿Ok? ¿Me avisa? Ya. Nos habíamos quedado en su segunda participación. El Ministerio Público reitera que el acusado habría infringido un deber especial contemplado en las normas que ha señalado y que contaban con poder de decisión respecto de la contratación pública internacional sobre las dos obras materia de acusación. Además, no solo la ley del gobierno regional lo facultaba para efecto de suscribir contratos y convenios, sino el propio reglamento de organización y funciones también lo contemplaba así. Por tanto, podía decidir si la adjudicación de la buena pro iba o no iba. Además, también ha señalado que si todos los convenios 033, 034 suscritos por el hoy acusado y un representante del UNOPS, donde se deja claro que si bien UNOPS va a llevar a cabo el proceso de licitación pública internacional respecto de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, también es cierto que en dicho convenio estipula que UNOPS solamente llega hasta la recomendación de adjudicación, sino potestad del gobierno regional, y en ese entonces estaba representado por el acusado, aprobar dicha recomendación y posteriormente firmar el contrato. En consecuencia, se suscribió el convenio interno especial para efectos de delimitar obligaciones. Para finalizar, agrega que en relación a la firma de José Luis Núñez Herrera y la firma de Nelly Salazar Torres, es una cuestión de actividad probatoria que no se debe ventilar en una excepción de procedencia de acción. Concluye que se han desarrollado los elementos que se configuran para que se configure al acusado como sujeto activo, en primer lugar, porque fue funcionario público; en segundo lugar, tenía un deber especial; y en tercer lugar, tenía poder de decisión en las dos contrataciones públicas. De la Procuraduría Pública. La representante de la Procuraduría Pública solicitó que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción por el delito de corrupción formulado por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en atención a que la representante de la Procuraduría indica que sobre el acusado emerge una vinculación funcional respecto de los dos procesos de contratación relacionados a Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Martín Vizcarra intervino de manera directa en el desarrollo de sus atribuciones
en su condición de máxima autoridad y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional de Moquegua. En ese sentido, los deberes funcionales, que lo vinculan están en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua, y ambos convenios suscritos entre el organismo internacional UNOPS y el señor Martín Vizcarra, emergiendo deberes que le correspondían como presidente regional respecto a ambos procesos de contratación. Otro punto. Respecto al Hospital de Moquegua, la Procuraduría menciona que se había señalado que el acusado había delegado funciones, sin embargo, la posición de garante del acusado no desaparece conforme a recurso de nulidad 77-2012 Cusco, donde el fundamento 52 señala que en un ámbito de organización complejo, el obligado principal, la estructura global, tiene dentro de sus deberes el de delegar funciones de tal manera que la entidad pueda alcanzar sus fines, siendo que el deber delegante respecto a la salvaguarda de bienes jurídicos no desaparece, sino que se transforma en un deber residual de control, supervisión y vigilancia de aquello que también responsablemente realizan los delegados. Este recurso de nulidad confirmó la sentencia condenatoria contra un gobernador regional por el delito de colusión. En su segunda participación se ratifica y agrega que los principios éticos son parte del correcto ejercicio de la función pública. Además, la vinculación funcional que tuvo el acusado en ambos proyectos está en el ROF del gobierno regional y específicamente en ambos convenios suscritos. En adición a ello, precisa que se tienen las bases del concurso público. En el caso del Hospital de Moquegua, se señala que la contratación del proponente adjudicatario al presente concurso estará a cargo de la entidad, o sea, del gobierno regional de Moquegua. Entonces, no se puede alegar una falta de vinculación funcional por parte del señor Vizcarra respecto a ambos procesos de contratación. Tercero, sobre el tema controvertido. En este punto, el juzgado, a fin de decidir si ampara o no el pedido de improcedencia de acción planteado por la defensa del acusado, ha identificado como tema que va a ser materia de análisis, determinar si el hecho constituye o no delito. Si el hecho no constituye delito como lo sostiene la defensa, o si por el contrario ésta se ajusta a derecho como lo refiere la Fiscalía y la Procuraduría. Cuarto, marco doctrinario, normativo y jurisprudencial. Dentro del marco doctrinario tenemos que para nuestro ordenamiento procesal penal, los medios técnicos de defensa son mecanismos legales concedidos al imputado para oponerse contra la acción penal promovida en su contra, sin referirse al hecho que se le instruye invocando circunstancias que se le extingan, impidan o modifiquen, anulando el procedimiento o en su caso regularizando el trámite. Los medios técnicos de defensa se dividen en dos grandes grupos. El primero se refiere a aquellos que observan la acción penal y requieren la subsanación de algún requisito o reconducción del procedimiento, que son las cuestiones previas y prejudiciales. Mientras que el segundo está referido a aquellos que eliminan la acción penal, excepciones. Dentro de las excepciones tenemos naturaleza de juicio, procedencia de acción, amnistía, cosa juzgada, prescripción. El fundamento esencial de las excepciones procesales radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de entrar a la etapa de juicio del proceso penal para evitar las consecuencias que resultaría si se obligasen al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso cuando existen circunstancias que autorizan e impiden provisorio definitivamente la constitución de la relación jurídica procesal. Dentro de las excepciones, la planteada de la improcedencia de acción relacionada cuando el hecho no constituye delito. Una de las excepciones establecidas es la improcedencia de acción, que tiene a extinguir la acción penal cuando se alega que los hechos denunciados no constituyen delito. Como el que establece el artículo 6, literal B del Código Procesal Penal. Que el hecho no constituya delito significa que la conducta que se incrimina como delito no lo es dentro del ordenamiento penal al momento de su comisión, que se trata de una cuestión de tipicidad absoluta o ausencia de alguno de los elementos de tipo cuando la conducta no concuerda con la descripción típica en materia del proceso a tipicidad relativa. Por otro lado, esta excepción nos evoca directamente al principio de legalidad, el cual consagra que no solo los delitos o faltas a aquellas acciones o omisiones que al momento de su comisión se encontraban sancionadas como tal por la ley penal, nulo un crimen, nulo pena sine ley previa. Es la garantía de un Estado de Derecho que los ciudadanos únicamente puedan ser sancionados con la pena estatal cuando sus configuraciones conductivas en el momento de su realización se describían en definiciones legales que son denominados tipos penales.
La reserva de la ley como única fuente productora de convenciones penales se deriva del Estado constitucional de derecho, donde el monopolio de criminalización primaria es exclusiva función del poder público, del poder legislativo, y se constituye en la máxima garantía, tanto política como jurídica, de los ciudadanos. El significado político del principio de legalidad es evidente, representa una valla para la vocación punitiva del Estado, en tanto una garantía que proteja al individuo del poder penal. Dentro del marco jurisprudencial vamos a tener en cuenta la casación 407-2015 Tacna, la del expediente 3987-2010 PHCTC, la sentencia del Tribunal Constitucional número 3019-2011-HCTC y la casación 184-2018 de Amazonas, así como también la casación 581-2015 de Piura. Quinto, análisis del caso en concreto por el delito de colusión. En el caso en concreto, corresponde analizar lo primero. En 5.1. En principio, el momento procesal oportuno para el planteamiento de los medios de defensa se producen en dos circunstancias. Una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias y ve durante la etapa intermedia la oportunidad fijada en la ley. En el presente caso se da la segunda circunstancia. En este aspecto, en las excepciones procesales penales nos encontramos ante una variedad de mecanismos de defensa que buscan exceptuar al imputado de la investigación emprendida. Permite contraponerse a la acción penal, invocando razones que le extingan la acción, la impiden, modifican o regularizan su trámite. Entonces, resulta importante puntualizar que una excepción de improcedencia de acción procede cuando los hechos no constituyen delito o no son justiciables penalmente. La presente acción se encuentra dirigida a que el hecho no constituye delito. En consecuencia, si la acción o omisión imputada no se subsume formalmente en el tipo penal por las circunstancias mencionadas y no recalca los elementos constitutivos objetivos ni subjetivos, conllevará indefectiblemente, en base al juicio de legalidad penal, a declarar la tipicidad de la conducta. De igual forma, es menester hacer hincapié en el análisis del presente caso se enfocará solamente en temas de tipicidad. En este sentido, no corresponde examinar si el hecho no es justiciable penalmente, sino si los hechos atribuidos al encausado constituyen o no delito. Esto se manifiesta en determinar si la conducta está descrita en la ley o si esta adolece de algún elemento típico exigido, como son sujetos activo y pasivo, conducta, elementos descriptivos, normativos, subjetivos, y el objeto jurídico material. Ello significa que se efectuará un análisis estrictamente técnico que se vincula a aspectos de tipicidad penal. Sobre la imputación de cargos por el delito de colusión. Ahora bien, la evaluación de la excepción de improcedencia de acción debe ser estrictamente jurídica y vinculada a los hechos que ha propuesto el Ministerio Público, dentro de lo cual tenemos dos hechos, ¿no? El hecho 1, como se ha recalcado, de Martín al depósito reunirse con el valor, el Paul Tejada Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que conformó el consorcio Obrainsa Stalin, los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013. Y el segundo hecho, cuando Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, habría concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de IXA, consorciado con el Presincot entre el 28 y 29 de noviembre de 2013. Tipo penal imputado. El primer hecho se subsumió en el artículo 384, modificado por la ley 29758 del 21 de julio, según el cual el funcionario servidor público que intervino directo o indirecto por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado, según la ley, será reprimido con pena preventiva no menor de 3 ni mayor de 6. El segundo hecho se subsumió en el artículo 384, modificado por la ley 30111 del 26 de noviembre, según el cual el funcionario o servidor público que intervenido directa o indirectamente por razón del cargo en cualquier etapa de modalidad de adquisición, contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados del Estado o organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena preventiva de libertad no menor de 3 mayor de 6 años, con 180 a 365 días multa. Análisis del tipo penal respecto al hecho 1. Para comprender cada uno de los elementos típicos de acuerdo a la subsunción planeada por el representante del Ministerio Público en su conjunto.
en el requerimiento acusatorio. Conducta típica de Alberto Martín Vizcarra Cornejo, Lomas de Hilo. Condición, funcionario público, cargo, presidente regional de Moquegua. Periodo de ejercicio 2011-2014. Funciones o atribuciones en el cargo. El representante del Ministerio Público desarrolla las funciones en base a diversos dispositivos normativos de la Constitución, la Ley 27867, el ROF del Gobierno Regional de Moquegua, el Convenio 033-2013 DRAM, deberes y principios inherentes al cargo. En su requerimiento acusatorio desarrolla la siguiente normativa: Ley 27867, la Ley 27815, Ley del Servicio Civil, la Ley 20057, Reglamento de Servicio Civil, Decreto Supremo 040-2014 PCM, la Ley 30225, participación directa o indirecta del funcionario, concertar y defraudar. El representante en su requerimiento acusatorio detalla que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con su accionar colusorio realizado los días 5 y 6 de noviembre de 2013, buscó ocasionar un perjuicio, ya sea real o potencial, al patrimonio del gobierno regional de Moquegua. Esto es la conducta del acusado de infringir sus deberes funcionariales, estuvo dirigido a defraudar patrimonialmente al gobierno regional de Moquegua. Dicho pacto colusorio, efectuado por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el Artejada Moscoso, para favorecer al consorcio Obrainsa Astaldi, se materializó en las oficinas de Obrainsa ubicadas en Emilio Cabenecia, número 225, segundo piso, Torre 1. San Isidro, entre los días 5 y 6 de noviembre de 2013, aproximadamente en horas de la tarde, en donde el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo fue incisivo al señalar al señor Elar Tejada Moscoso que la convocatoria para la licitación pública se habría hecho sin indicar el valor referencial. Etapa de las modalidades de coadquisición o contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación de cargo del Estado. Durante el proceso de selección llevado a cabo por UNOPS en el marco de la licitación pública internacional PER 013-87741/1985, construcción de la línea de conducción número 1 Hawái, Lomas de Hilo y sistema de riego primera etapa, proyecto ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Elar Tejeda Moscoso pactaron subrepticiamente que el consorcio Obrainsa Astaldi presentaría a UNOPS una nueva oferta que no debía exceder de 81 millones de soles. Interesados como cómplices, contratista consorcio Obrainsa Astaldi, conformado por la empresa Obrainsa y Astaldi, el señor Elar Tejada Moscoso en su condición de gerente comercial Obrainsa, empresa que formó parte del consorcio Obrainsa Astaldi, así como la empresa como personas jurídicas, vienen siendo procesados en una carpeta reservada de colaboración. Sujeto pasivo, el Estado. Tipicidad subjetiva, el dolo. Y participación delictiva en calidad de autor. Análisis del tipo penal respecto al hecho 2. Intervención por razón de sujeto activo, condición del agente, funcionario público, cargo, presidente regional de Moquegua, periodo de ejercicio 2011-2014, funciones y atribuciones de cargo, según la Constitución, el artículo 191 y 192, la Ley 27867, el ROF del Gobierno Regional de Moquegua, el Convenio 034-2013 DRA, /GR de fecha 28/12/2013, las bases del concurso público internacional de la obra. Deberes y principios inherentes al cargo, la Ley 27867, la Ley 27815, Ley del Servicio Civil 20057, Reglamento de Servicio Civil, Decreto Supremo 040-2014 PHM, Ley 30225. Participación directa o indirecta del funcionario. En el requerimiento acusatorio se señala que la tipificación que intervino de manera directa, sin embargo, en la audiencia precisó que su imputación se desprende que intervino de manera indirecta en el desarrollo de sus atribuciones. Concertar y defraudar. El representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio detalla que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con su accionar colusorio realizado los días 28 y 29 de noviembre de 2013, buscó ocasionar un perjuicio, ya sea real o potencial, al patrimonio del gobierno regional de Moquegua. Esto es la conducta del acusado de infringir sus deberes funcionariales. Estuvo dirigido a dicho pacto colusorio, efectuado por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Rafael Arauz Cueto, gerente comercial de ICSA, para favorecer en el proceso de selección que venía participando el consorcio hospitalario de Moquegua, se materializó cuando el acusado, al tomar conocimiento de que Rafael Granero Cuetos y su amigo, hombre de confianza, José Manuel Hernández Calderón, se encontraba participando en el CADE 2013, entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013. Por intermedio de este último, buscó contactarse con
Rafael Granados Cueto, con la finalidad de buscar concertar un acuerdo ilegal y ponerse ilícitamente de acuerdo respecto a la adjudicación de la buena prove y firma del contrato. Cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado se da durante el proceso de selección llevado a cabo por un OPSE en el marco de la licitación pública internacional PER /013/87471/1983, elaboración del expediente técnico de nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Rafael Granados Cuetos pactaron subrepticiamente para proceder para la adjudicación de la buena pro a favor del consorcio hospitalario de Moquegua. Se tenía que pagar 1.300.000 soles y que de no aceptar dicho pago indebido, en su calidad de presidente de conformidad para su firma de contrato correspondiente. Interesados como cómplices, contratista, consorcio ICSA e INCOT, conformado por las empresas ICSA e INCOT, el señor Fernando Castillo Divos, Rafael Granados Cueto, Javier Jordán Morales ICSA y Armando Iturrizaga de INCOT, empresas que formaron parte del consorcio hospitalario de Moquegua. Sujeto activo, sujeto el Estado, tipicidad subjetiva, el dolo, voluntariamente actuó y concertó con la finalidad Señor magistrado, de fraudar la confianza del Estado. sí. Ha habido una interrupción, doctor, por favor, en los minutos. Ya, sigue habiendo interrupciones. Sí, doctor. Ya, vamos a suspender audiencia, ¿ya? Vamos a suspender audiencia para una próxima sesión. Lo decía mi control. En este sentido, vamos a programar audiencia para cuando. Pasa la agenda. Doctores, quería conversar con ustedes la posibilidad de cambiar de días. ¿Se puede? De repente para que sea los viernes en la mañana. ¿Cómo están de horario? Podríamos empezar los viernes en la mañana de 9 a 1 de la tarde. Doctor Castañeda. Sí, doctor, no hay ningún problema. De 9 a 1. Sí, doctor Sikcha. A ver. Doctor, bueno, tenemos un juicio oral. Disculpe, me estoy confundiendo de fecha. Un momento, un momento. Doctor, por mi parte no tendría problemas, pero sí le pediría que es únicamente, señor magistrado, el día 15 de agosto, que tal vez podamos finalizar a las 11 de la mañana, el único viernes, porque ya lo tengo agendado. Por los demás viernes, sin ningún problema. Disculpe, es 8 de agosto, viernes 8 de agosto. Ya, a ver, ya, entonces, ¿qué tal este viernes? Ya, entonces podríamos llevar las audiencias los días viernes de 9 a 1 de la tarde. Doctor Sikcha, doctor Castañeda, Sí, me dijo, señor magistrado, problema. Doctora, con la salvedad del viernes 8, que pediría que se pueda terminar a las 11. Ya, entonces, ya, aunque acá han señalado dos audiencias.
Sí, doctor, el 8 se tiene 3 audiencias programadas, estoy viendo ahí en el sistema 1, 2, 3, hasta Parece, 4. El 8. El parece 1, el 1 tiene de 9 a 10 y de 10 a 11, un control de acusación. de 9 a 10, de 10 a 11. Sí, de 9 a 10, que es una audiencia reservada, y de 10 a 11 es un control de acusación. Este es para el Para este viernes. viernes 1. Y para el 8 se llena copado. Ambos, doctor. El próximo viernes, el viernes 8 está copado. Sí, el día 8 es el que está más copado en la mañana. En cambio, el día viernes, de Pero qué este cosa, viernes 1, como le comentaba, es una reservada de 9 a 10, de 10 a 11 un control de acusación, continuación de control de acusación. El 8 tiene programado a las 8 de la mañana un control de acusación hasta las 9, y de 9 a 9 y media una terminación anticipada, ahí me precisa maratón. Y tiene otra de 9 y media a 10 y media, que es una tutela, y a las 11, que es una continuación de control de acusación del mismo expediente que el día viernes, señor magistrado. ese es el 8. Sí, sí, señor magistrado. Ya. Este viernes en la tarde, Y hay espacio, doctor. Estoy viendo que sí tiene espacio para este primero en la tarde. No tiene audiencias programadas. ya. Entonces vamos a suspender audiencia. ¿Y no se pueden reprogramar las de la mañana para la tarde? Doctor, esos parece que son audiencias continuadas, doctor. Ya. Mira, hagamos una cosa, ¿ya? Prográmame la audiencia para el día viernes a las 8:45 y las demás las movemos para la tarde, ¿ya? 8:45 me pone la audiencia, por favor. Conforme, señor magistrado. Ya. Doctor Castañeda, doctor Sicha, doctora El Espuru, viernes primero, 8:45. Conforme, Doctor, señor. conforme, doctor, de 8:45 hasta qué hora más o menos. A ver, vamos a tratar de llevarlo, por lo menos hasta la 1, ¿ya? Correcto, doctor. Señalemos, mejor hacemos así, señalamos un día de 9 a 1 de la tarde. De 9 a 1 de la tarde, y de paso que avanzamos todo lo que podamos. Y ya les dejo los otros días también para que ustedes vean sus otros asuntos. ¿Les parece? Porque estoy bien, no tengo mucha agenda. No tengo agenda ahorita. Por eso quiero señalar por lo menos un día en ustedes para que podamos avanzar. ¿Ok? ¿Sí? Correcto. Ok, ya. Entonces quedan notificados para el 1 de agosto a las 8:45. ¿Ya? Suspendemos audiencia. Ojo, están latentes los procedimientos decretados. Gracias.